¿Qué significa temer a Dios? ¿Es acaso que debemos vivir con miedo de que Dios nos castigue o nos abandone, o es algo más profundo y positivo? La Biblia nos habla muchas veces del temor de Dios, pero no se refiere a un temor que nos paraliza o nos aleja de Dios, sino a un temor que nos acerca y nos transforma. El temor de Dios es una actitud de reverencia, de respeto, de reconocimiento de la grandeza y la santidad de Dios. Es también una respuesta de amor, de obediencia, de confianza y de adoración a Dios. El temor de Dios no es incompatible con el amor de Dios, sino que es una consecuencia de él. Cuando amamos a Dios, queremos agradarle y honrarle, y eso implica temerle. Como dice el salmista, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo 111, versículos 10. En este video vamos a explorar más a fondo lo que significa temer a Dios y cómo podemos cultivar esta virtud en nuestra vida cristiana. Veremos cómo el temor de Dios nos ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en el amor, y cómo nos prepara para recibir las bendiciones y las promesas de Dios. ¿Qué es el temor de Dios según la Biblia? ¿Cómo podemos entender esta expresión que aparece más de 200 veces en las Escrituras? El temor de Dios no es lo mismo que el miedo a Dios. El miedo es una emoción negativa que nos hace huir, esconder o rebelarnos contra Dios. El miedo nos aleja de Dios y nos impide tener una relación con Él. El miedo nos hace ver a Dios como un tirano, un juez o un enemigo. El temor de Dios, en cambio, es una actitud positiva que nos hace acercarnos, someternos y depender de Dios. El temor de Dios nos acerca a Dios y nos permite tener una relación con Él. El temor de Dios nos hace ver a Dios como un Padre, un Salvador o un amigo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento. Así lo dice el libro de Proverbios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios capítulo 9, versículo 10. La sabiduría y el conocimiento no son solo cuestiones intelectuales, sino prácticas. La sabiduría y el conocimiento nos ayudan a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, a discernir lo bueno de lo malo, a tomar decisiones correctas, a evitar el pecado y a agradar a Dios. El temor de Dios es el fundamento de una vida cristiana exitosa y bendecida. Sin el temor de Dios, no podemos conocer a Dios, ni amarle, ni servirle, ni glorificarle. Sin el temor de Dios, somos como ovejas sin pastor, como barcos sin brújula, como hijos sin padre. El temor de Dios es un don que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. No podemos generar el temor de Dios por nuestra propia fuerza o voluntad, sino que debemos pedirlo y recibirlo de Dios. Como dice el profeta Isaías, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías capítulo 11, versículo 2. El temor a Dios no solo es el principio de la sabiduría y el conocimiento, sino también la motivación para el bien. El temor a Dios nos impulsa a hacer lo que agrada a Dios y a evitar lo que le ofende. El temor a Dios nos aleja del pecado y nos acerca a la justicia. La Biblia nos dice que el temor a Dios es una fuente de vida, de protección, de bendición y de esperanza. Por ejemplo, el libro de Proverbios nos enseña: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Proverbios capítulo 16, versículo 6. El temor a Dios nos ayuda a resistir la tentación, a arrepentirnos de nuestros errores, a perdonar a los que nos ofenden, a buscar la reconciliación con Dios y con los demás, y a vivir una vida santa y agradable a Dios. Un ejemplo bíblico de alguien que vivió con temor a Dios fue Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, que tenía una gran familia, riquezas y honra. Pero un día, Satanás le quitó todo lo que tenía: sus hijos, sus bienes, su salud y su reputación. Job sufrió mucho, pero nunca perdió su fe ni su temor a Dios. La Biblia nos dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, capítulo 1, versículo 8. Job no entendía por qué Dios le había permitido sufrir tanto, pero confiaba en que Dios tenía un propósito y un plan para su vida. Job no renegó de Dios ni le culpó de sus desgracias, sino que le adoró y le reconoció como su Señor y su Creador. Job no se dejó llevar por el desánimo ni la amargura, sino que mantuvo su integridad y su esperanza. Job no se conformó con su situación, sino que buscó a Dios con humildad y sinceridad. Al final, Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que había perdido. Dios le bendijo con más hijos, más bienes, más salud y más honra. Dios le reveló su gloria y su gracia, y le hizo entender que su amor y su fidelidad son más grandes que cualquier prueba o tribulación. El ejemplo de Job nos muestra que el temor a Dios es una fuerza que nos sostiene en medio de las dificultades, que nos da paz y gozo en medio del dolor, y que nos lleva a la victoria y a la gloria en medio de la adversidad. Dios es el ser más poderoso y majestuoso que existe. Su poder y su gloria son incomparables e incomprensibles. Su voz hace temblar los cielos y la tierra. Su trono está rodeado de ángeles que le alaban sin cesar. Su presencia llena el universo entero. El profeta Isaías tuvo una visión de Dios en su templo, y así lo describe. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Temer a Dios es reconocer su poder y su majestad, y rendirle el honor y la adoración que le corresponden. Temer a Dios es someterse a su autoridad y a su justicia, y obedecer sus mandamientos y sus juicios. Temer a Dios es confiar en su poder y en su gracia, y depender de su provisión y de su protección. Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nadie puede resistir su voluntad ni escapar de su mirada. Dios es el juez de toda la tierra, y nadie puede engañarle ni burlarle. El temor a Dios nos hace conscientes de nuestra pequeñez y nuestra pecaminosidad, y nos lleva a arrodillarnos ante Él con humildad y reverencia. El temor a Dios nos hace conscientes de su grandeza y su santidad, y nos lleva a levantar nuestras manos hacia Él con gratitud y alabanza. El temor a Dios nos hace conscientes de su amor y su misericordia, y nos lleva a abrir nuestros corazones hacia Él con fe y esperanza. Hemos visto que el temor de Dios no es algo negativo, sino positivo. El temor de Dios no es miedo, sino reverencia. El temor de Dios no nos aleja de Dios, sino que nos acerca a Él. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento, la motivación para el bien y el reconocimiento de su poder y su majestad. El temor de Dios nos ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en el amor, y nos prepara para recibir las bendiciones y las promesas de Dios. El temor de Dios es un don que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo y que debemos cultivar en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí hay algunas sugerencias. Estudiando y meditando en la palabra de Dios, que nos revela quién es Dios y qué quiere de nosotros. Orando y adorando a Dios, que nos permite comunicarnos con Él y expresarle nuestra gratitud y alabanza. Obedeciendo y sirviendo a Dios, que nos muestra nuestra dependencia y nuestra entrega a Él. Buscando y siguiendo la voluntad de Dios, que nos guía y nos dirige a su propósito y su plan para nuestras vidas. Te invito a que reflexiones sobre estas cosas y que examines tu corazón y tu relación con Dios. ¿Tienes temor de Dios? ¿Qué puedes hacer para aumentar tu temor de Dios? ¿Qué beneficios te traerá el temor de Dios? Gracias por ver este video. Espero que te haya sido de edificación y de inspiración. Que Dios te bendiga y te guarde.